Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Es un honor hoy reunirnos acá con esta cantidad de gente que ha convocado el Círculo Médico y el Laboratorio MAR, y obviamente la que convoca es la doctora González Ayala, sin lugar a dudas. Así que mi agradecimiento a los colegas, a los amigos, a la hermana Johnston, a nuestro personal que está ansioso también de recibir esta información. Javier, vos seguramente algo nos querés decir. Muchas gracias, doctor. No, simplemente darle bienvenidas a todos. Nos convoca nuevamente una jornada científica de la mano de nuestra prestigiosa amiga ya, la doctora profesora Silvia González Ayala. Desde el Laboratorio MAR sabe que siempre estamos apostando al servicio total de los profesionales, y este tipo de jornadas la verdad que nos ayudan muchísimo a poder cumplir con ese objetivo que nos parece fundamental. Y sobre todo fundamental también porque es el mismo objetivo que tiene la doctora cada vez que convoca, que es el que todo lo que salga de acá pueda redundar a la gente, a la sociedad, que pueda volver de esa manera. Agradecer al Círculo Médico, al profesor Angeletti, que como coordinador de todo esto, confió en nosotros para que llevemos adelante la jornada. Así que bueno, nada, simplemente gracias a todos por estar acá, a la gente que está a través del Zoom, desde todas partes del país, participando. Mil disculpas también por estos inconvenientes que hubo, pero ya pasamos a que la doctora pueda empezar con su disertación. Así que le invitamos y les pido un fuerte aplauso, por favor, para la doctora González Ayala. Sí, ya está hecha la presentación. Es una amiga para la casa, es una amiga personal, realmente. La vida nos juntó y nos hizo hacer estas cosas maravillosas, esta enseñanza que tenemos diariamente. Realmente muy agradecido, Silvia, por tu presencia acá, agradecido al laboratorio, Javi, un éxito siempre lo tuyo. Y colegas, esto no tiene desperdicio. Con ustedes, la doctora González Ayala. Bueno, muy buenos días, buenas tardes a todos. Realmente es un gusto inmenso y el agradecimiento es mío a ustedes después de 3 años poder volver a estar. Vamos a desarrollar los temas que pidió el doctor Angeletti, así que vamos a comenzar con las recomendaciones de vacunación para el adulto. No tenemos ningún conflicto de interés en el tema. Vamos a hacer una introducción, revisar el marco legal, recordar nuestro calendario de vacunación, que lo conocen todos, focalizar en vacunación del adulto y un comentario final. Bueno, murió. No tenemos ningún conflicto de interés en el tema. Y comenzar con este concepto que puede ser redundante, pero todavía tenemos dificultades, que la vacunación es un acto solidario. Y digo, todavía tenemos dificultades por lo que nos está pasando con las vacunas para la prevención de la COVID para completar los esquemas. ¿Por qué es un acto solidario? Protege al vacunado e indirectamente está protegiendo a aquellas personas que no se pueden vacunar por una enfermedad de base, porque no alcanzaron la edad para la vacunación. Y lo que es muy interesante, los antivacunas, como los llamamos globalmente, no son de las vacunas de la COVID. Las personas antivacunas emergieron ya a finales del siglo XVIII, cuando Eduardo Jenner comenzó a administrar la vacuna antivariólica. Esos primeros antivacunas que eran los grupos religiosos. ¿Por qué? Porque Jenner, previniendo la enfermedad, la viruela, se estaba cruzando en la voluntad de Dios, porque la enfermedad era castigo divino. O sea que eso viene desde finales del siglo XVIII. No es nada nuevo. Y lo que es muy llamativo, que cuando se revisan los argumentos, sobre todo los usados en el siglo pasado y los usados ahora, son los mismos.
con un agravante, que está la web. De los sitios que hay disponibles para vacunas, para información de vacunas, ojo con eso, el 80% son antivacunas. O sea que tienen información falsa. Hay un listado de aquellos centros que son, páginas web, que son científicas con información fehaciente sobre vacunas. No más para nosotros, antes estaban en inglés, ahora hay muchos sitios, sobre todo con base en España, que están en español. Y eso es lo que nos va complejizando para refutar argumentos. Nunca hay que hacerlo por las redes. Eso es en el mano a mano. No hay que potenciar por las redes. Esto lo hemos visto, ¿no es cierto? Se contesta en el mano a mano. Lo otro no es de utilidad, es echar nafta al fuego. Nosotros, fíjense que la primera ley de vacunación fue finales del siglo XIX, que era vacunación antivariólica, vacunación antitífica. Después tuvimos la ley del 83 y la que tenemos vigente es la 27.491, que es del 2018, que es la ley que establece no solo la obligatoriedad, sino la gratuidad, que no tenían las otras leyes. Esta ley, que es del 2018, al día de hoy está sin reglamentar. Esperemos que nos siga el camino de la Ley Nacional de Chagas, que fue sancionada en el 2007 y se reglamentó en abril de este año. Eso demuestra que el interés de los que teóricamente nos representan por la salud de la población. La ley tiene que estar reglamentada, necesita estar reglamentada. Además, ¿qué tenemos? Resoluciones ministeriales y las recomendaciones. Acá una dificultad. Las últimas recomendaciones son del año 2012, absolutamente perimidas. Y esto se reemplaza por los lineamientos técnicos sucesivos, que ya los últimos de los últimos 2 o 3 años ni siquiera están en papel, están solo en la web. O sea que la persona tiene que tener, si tiene una duda, algo que consultar, ¿qué tiene que tener? Conectividad y el tiempito para leerlo. Antes tenía el libro en el estante, en el cajón del escritorio, y lo revisaba. O sea que todas esas son dificultades. El calendario nacional, esta es la imagen 2022, tenemos adultos, embarazadas, personal del equipo de salud, y esto es importante porque está en el calendario. Y acá, ¿qué nos pasa? Hay demasiados colegas que se quedaron con que las vacunas son de los chicos y que las vacunas se terminan con el ingreso escolar. Y ese es el clic que hay que hacer. Por eso tan importante esta convocatoria, la selección del tema, porque las vacunas que tenemos en nuestro calendario son para toda la vida. Y lo que tenemos que lograr, ¿qué es? Que en la anamnesis de cada médico generalista, de cada clínico, la especialidad clínica que se trate, se pregunte sobre vacunas. Se aprenda y se enseña a valorar el certificado de vacunación, no es el papelito que me dieron, y el registro, y recomendar las vacunas que falten. Tenemos falencias, ¿por qué? Porque estamos dependiendo del papelito, del certificado. El que no tiene certificado, me permito recordarles que es no vacunado. Puede jurar y perjurar que tiene todas las vacunas, pero es no vacunado. Y esta falencia se soluciona con algo que casi en 10 años no se ha logrado, que es el NOMIVAC, que es el registro digital de vacunas. Fíjense, como cuando hay interés político, se puede, porque las vacunas para la COVID están todas registradas en el NOMIVAC. Eso mismo
se debería hacer con todas las vacunas del calendario. Y se acabó el problema. Que perdió el certificado, que se incendió, se inundó la casa, que a la señora le robaron la cartera o la mochila que tenía el certificado, la libreta de salud. Es sencillo, pero falta ¿qué? La decisión política. Porque evidentemente se puede. Todas las vacunas para la COVID están así registradas. Y la vacunación del adulto, la respuesta a las vacunas es variable en el tiempo y cantidad de anticuerpos. Varía con la vacuna. Ustedes saben que las mejores vacunas, como son la antidiftérica, la antitétanica, con el esquema completo protegen el 99,9%. Mientras con otras vacunas hablamos de las mejores vacunas, 90-95%. Si se trata de qué número de dosis, si es la primera, si es un refuerzo y de la condición individual. Por supuesto que las personas inmunocomprometidas son las de menor respuesta. En general, los anticuerpos que podemos medir, o sea, la inmunidad humoral, están ya detectables al final de la primera semana. Y la respuesta plena se logra en 2 a 3 semanas. Esto las personas en la comunidad en general, no los colegas, empezaron a aprenderlo a propósito de las vacunas COVID. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque se vacuna y dentro de 2 semanas va a empezar a estar protegido. Las personas mayores de 50 años, que es cuando empieza a fortalecerse el envejecimiento inmunológico, que empieza a los 40, tienen menor respuesta. La involución del timo se completa a los 50, no hay más hormonas tímicas a los 60 y hay una disminución de la respuesta primaria con una respuesta secundaria normal. Hay factores que aumentan esa deficiencia natural de inmunidad a mayor edad, tanto más notables como por ejemplo la depresión, ni hablar lo que hemos vivido durante casi 2 años, el confinamiento, el aislamiento social, el padecimiento de otras enfermedades, los déficits nutricionales, si la falta de aporte a través de frutas y verduras frescas y el indicador proteico. Acá también venimos en caída, el aporte proteico, ¿no? Que la medida es albúmina sérica. Hay 2 indicadores que en general hay que valorar para conocer en realidad la magnitud de la malnutrición, que es la hemoglobina y la albúmina sérica. No es solamente el peso, la talla, lo que nos da una dimensión. Si cuantificamos con estos 2 indicadores y los que están en instituciones hospitalarias, tienen un diagnóstico de situación bastante acotado, porque es como dicen los colegas pediatras, sobre todo los residentes, si tiene más de 9 gramos por ciento de albúmina, de hemoglobina, lo aplaudo. ¿Por qué? Porque en general los chicos están llegando a la internación con menos de 9 gramos por ciento de hemoglobina. Esto no solo el problema es malnutrición, sino la afectación cerebral, el poder cognitivo, el desarrollo de habilidades y destrezas. Ojo con eso. Y cualquier agresión. Y la respuesta en relación con la edad, tomando como patrón hepatitis B, que es una vacuna que pese a que esté establecido desde el año 2012 para todos los habitantes del país, es una vacuna subutilizada. Cuanto más grande es la persona, tanto menor la calidad de la respuesta. Y esto es muy importante porque a medida que se avanza en edad, son más frecuentes las consultas médicas, las acciones de intervención, etcétera, que tienen riesgo. En el adulto joven, después de 2 dosis de vacuna, 74% tiene anticuerpos protectores, que recuerdan, para el caso de antígeno de superficie hepatitis B, son 10 miliunidades internacionales por mililitro. En el adulto mayor,
26%. Y después de las 3 dosis, la respuesta que conocemos, la protectora, ¿no es cierto? 95%. Y en el adulto mayor, 46 años. Y cuando nos vamos entre los 60 y los 70 años, con esquema completo, 69%. Y en el mayor de 90 años, 1/3. Y el título de anticuerpos protectores, 300.000 unidades internacionales por mililitro entre los 60 y 70 años, y en los mayores de 90 promedia 4, que no es un título protector, porque necesitamos 10 y más. Las vacunas de rutina, la doble, difteria, tétanos. Por favor, los que se desempeñan en el subsector privado, olvídense de la vacuna antitetánica, porque mandan a la persona a comprar la vacuna a la farmacia. Es un error. Primero, porque le hacen gastar plata. Segundo, porque están haciendo una indicación incompleta. Esa persona tiene que ser vacunada con vacuna doble, antidiftérica y antitetánica, que la brinde el Estado. Esto es fundamental. Tenemos la población de adultos sin protección para difteria, que es una de las enfermedades que se puede reintroducir. Podemos tener epidemia y va a depender de la situación en los países vecinos, como nos pasó en el 2006 a partir de la epidemia de difteria en Paraguay. No nos olvidemos que ahora tenemos por un lado esta falencia de base y por el otro la inmensa caída de las coberturas en los 2 años 20 y 2021 de la pandemia. Nuestra situación es muy crítica. Hepatitis B, ya lo comentamos, el esquema de 3 dosis, 0, 30 y 180 días. Doble son 2 dosis, 0 y 30 días. Y aprovecho y doy el refuerzo a los 6 meses y a partir de ahí cuento 10 años durante toda la vida. ¿Y por qué digo y aprovecho y doy la tercera dosis a los 6 meses? Porque va a coincidir con la vacuna de hepatitis B. Porque los adultos en general tienen abandono del esquema de difteria, tétanos y no están vacunados para hepatitis B. Entonces voy con las dos. La triple viral, sarampión, rubiola, paperas, la necesito para todas las personas nacidas a partir del año 1965. Y el esquema es de 2 dosis. 2 dosis. Administro una hoy. La segunda dosis la puedo administrar en 30 días. Pero por la situación epidemiológica, hoy puedo esperar al periodo óptimo, que son 3 meses. O sea, administrar la segunda dosis a los 90 días y listo, esquema completo. Y en los mayores de 65 años, a partir de los 65 años van la antigripal anual y la neumocócica a los 65 y los 66. Ahora vamos a ver el esquema. Si el adulto tiene alguna situación particular antes de los 65, considerar las vacunas neumocócicas, siempre recomendado el esquema secuencial, la conjugada 13 valente primero y después la 23, conjugada para Haemophilus influenza B. Recordemos que es una vacuna que por calendario está desde el 98, o sea que las personas nacidas antes no están alcanzadas por esta vacuna, y es una vacuna importante, por ejemplo, administrar a la persona con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que sabemos que no fue alcanzada por esa vacuna. Las vacunas meningocócicas, tanto la tetravalente como la proteica, estas vacunas por calendario están para el personal de los laboratorios de microbiología, porque son los que tienen riesgo de infectarse como infección asociada al cuidado de salud por su trabajo. Y las vacunas de virus papiloma humano tetravalente, que para las mujeres
Es una vacuna que se incluyó para las nacidas a partir del 1 de enero del año 2000. Estamos en el 2022 y tenemos muchas jóvenes sin vacunar o con esquemas incompletos. Y acá estamos hablando de protección de cáncer. O sea que esto es fundamental, lograr el cumplimiento. Con respecto a las vacunas antigripales, hay dos tipos de vacunas en cuanto a la composición. Las vacunas trivalentes, que es la que provee gratuitamente el Estado a través del calendario nacional, que son 2 cepas de virus influenza A y una cepa de virus influenza B. Y las vacunas tetra o cuadrivalentes, que en nuestro país están disponibles únicamente en el subsector privado, que tiene 2 cepas de influenza A y las 2 cepas de influenza B. O sea que cubre los virus influenza B. El Estado este año otra vez ha comprado vacuna trivalente. Considero que la situación va a ser por decantamiento. Cuando no se produzcan más las vacunas triple virales, vamos a tener las tetravirales en programa nacional. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es utilizar vacunas tetra o cuadrivalentes. Para los adultos son 15 microgramos de antígeno o de subunidad viral. Y tenemos otra cosa, trivalentes, tetravalentes. Tenemos vacunas desarrolladas en huevos embrionados y tenemos vacunas desarrolladas en cultivo celular. Este año por primera vez en nuestro país entró al subsector privado la vacuna en cultivo celular, que costó muchísimo conseguirla. ¿Por qué? Porque los farmacéuticos compran las vacunas en diciembre. Y en diciembre no tenían el conocimiento suficiente para saber que estas eran las mejores vacunas. Entonces, en el subsector privado hubo mucha más disponibilidad de vacunas de huevos embrionados. ¿Cuál es la diferencia? En huevos embrionados se siembra el virus que se llama semilla patrón, establecido por la Organización Mundial de la Salud. Ese virus se tiene que adaptar al pollo. Y puede ser que el producto final no sea similar al que se sembró, porque el virus cambió. En cambio, en las vacunas desarrolladas en cultivo celular no hay posibilidad de modificación del virus. Esto tiene muchísima importancia porque puede ocurrir en las de huevos embrionados que el virus que esté incluido no sea el que corresponde. Eso cuando se dice no parea. Puede ser porque está circulando otro virus, se calculó de manera no adecuada y es imprevisible en la circulación, o puede ser porque sí sea, pero ese virus semilla cambió hasta el producto final. Y tenemos fórmula para el hemisferio sur desde el año 99. Estas son las cepas de influenza H1N1, influenza H3N2 y el linaje Victoria para influenza B. Subrayamos el H3N2 porque la cepa que está incluida en la vacuna es la que nos está produciendo la epidemia desde fin de diciembre del 2021. Por eso era tan importante vacunarse rápido. Lo ideal cada año es vacunarse en la segunda quincena de marzo, tan pronto como están disponibles las vacunas. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que desde el calendario nacional a veces no se puede iniciar lo que se llama la campaña, que son acciones de vacunación intensiva antigripal para llegar idealmente a fin de mayo con la población vacunada. Ese es el periodo crítico antes de la circulación más intensa. Este año se adelantó la circulación y la campaña antigripal, como saben muy bien, estuvo plagada de dificultades por aprovisionamiento de dosis insuficientes en los puestos de vacunación. Sin comentarios, la campaña de PAMI. Y por calendario nacional, entonces son los chicos de 6 a 24 meses,
que la primera vez que se vacuna necesitan 2 dosis. Esto hasta ahora ha sido misión imposible. Las embarazadas a cualquier edad gestacional, recordando que según oportunidad del embarazo, la gestante puede ser vacunada 2 veces, con la fórmula 2021, con la forma 2022, según la fecha de parto. Las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y todos los iguales o mayores a 65 años. Estos son los últimos datos oficiales de cobertura de vacunación 2011-2020. Fíjense que los años del 2020 es vergüenza ajena presentarlos. ¿Por qué? Porque tenemos en personal de salud una cobertura del 125%. No puedo vacunar lo que no tengo. O sea que acá es harto evidente que está mal el denominador. Por eso digo que son impresentables. Todos sabemos en los lugares que trabajamos que en el mejor lugar se logran coberturas en el personal del equipo de salud entre el 80 y el 90%. Porque siempre está el que dice, no, yo no me vacuno, y todas las historias alrededor de la vacuna antigripal. En embarazadas, 77%. Esto hay que trabajar mucho, porque es la protección de la gestante y la protección del producto de la gestación que no va a poder ser vacunado hasta los 6 meses de edad. Y lo que es primera y segunda dosis, muy baja en los chicos de 6 a 24 meses. En esto también hay que trabajar muchísimo. La constitución de las vacunas tetravalentes desarrolladas huevos embrionados y con los 2 linajes, Victoria y Yamagata, y en cultivo celular. La OMS en septiembre del 2022 va a disponer la composición de la vacuna para nosotros el 2023. Y vamos a la vacuna neumocócica. Todas las personas con alguna enfermedad de base, independientemente de la edad, está indicada iniciar el esquema con la vacuna 13 valente conjugada. Siempre tiene que ser primero la 13 valente conjugada. ¿Por qué? Porque deja memoria inmunológica. O sea que es lo mejor para esa... Se murió de nuevo. Lo mejor para esa persona. Cubre 13 serotipos que eran los prevalentes en la década de los 80, cuando esta vacuna se desarrolló. El neumococo tiene 93 serotipos. Estamos protegiendo con esta vacuna con una eficacia del 90 al 95%, 13 serotipos. Y sabemos que el neumococo produce reemplazo, o sea que la vacuna modifica la circulación, haciendo que serotipos que no eran prevalentes vayan ocupando ese nicho ecológico. Y la otra es una vacuna polisacárida, que es 23 valente, o sea que suma 10 serotipos, y es una vacuna que por ser polisacárida tiene un número máximo de dosis, que son 2 en la vida. También atención con esto, porque inducidos por la industria, hubo colegas entusiastas que indicaron vacunación cada 5 años. Son 2 dosis en la vida. Y hubo problemas de abastecimiento y lo sigue habiendo, porque un productor se retiró del mercado y la única que quedó es la marca registrada Pneumovax 23. Esto esperamos que nuestras autoridades tomen conciencia de la magnitud de la situación de no cumplimiento del esquema de vacunación neumocócico y se adopte la vacuna 20 valente conjugada. Porque con la vacuna 20 valente conjugada se acaba este esquema secuencial. Y estamos hablando de vacuna conjugada, o sea, la posibilidad de la mejor
calidad de respuesta. Fíjense la cobertura por serotipos en el grupo de 19 a 64 años de la conjugada 13 valente, 51%, y más de 65, 47%. O sea que atención, que en los adultos se está cubriendo la mitad de las cepas circulantes. Y la Neumo 23, 80% en el grupo de 19 a 64 años y más de 75, 73%. O sea que aporta a la protección ese aumento en el número de serotipos. Todas las personas que tienen enfermedad de base, el esquema es con Neumo 13, por ejemplo, en un trasplantado de células hematopoyéticas va a recibir 2 dosis, los otros reciben 1, y después con un intervalo variable según la enfermedad de base, que va de las 8 semanas a 1 año, reciben la descarga de la vacuna 23 valente. Y los iguales o mayores de 65 años, a los 65 reciben la 13 valente y a los 63 reciben la 23 valente con la dosis antigripal. Esos 2 años, 65 y 66, se van parejitos, una inyección en cada región deltoidea. ¿Qué situaciones se plantean? El que recibió, que hay muchas personas, sobre todo del subsector privado, que fueron vacunadas con las 23 valente antes de los 65 años. Cuando llegan a los 65 reciben la vacuna del calendario, la conjugada 13 valente. Y si recibieron la 23 antes de los 65, o ahí reciben la 13 valente a los 65 y a los 12 meses la 23 valente. Y ya está. Recuerden, 2 dosis como máximo de la polisacárida 23 valente. Virus papiloma humano, ya lo dijimos, todas las mujeres nacidas a partir del 1 de enero del año 2000 tienen que estar vacunadas, y recordar que es una vacuna para un grupo especial, que son las personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana, que reciben el esquema hasta los 26 años. Estas personas, por ser inmunocomprometidas, reciben el esquema de 3 dosis, 0, 60 y 180 días. El no inmunocomprometido tiene el esquema de 2 dosis, 0 y 6 meses. Y vacunas a considerar por riesgo o por lugar de residencia, tenemos la vacuna de fiebre hemorrágica argentina en toda la zona endemoepidémica de fiebre hemorrágica argentina. Ustedes saben que durante 3 años el Instituto Maistegui no pudo producir la vacuna, que había un stock solamente de 200.000 dosis que se priorizaron para las personas con más riesgo. Esto aquí ha llevado a un aumento en el número de casos. Recién este año se pudo reiniciar la producción de la vacuna de fiebre hemorrágica argentina. Y con respecto a la rabia, son para aquellos que van a hacer turismo aventura en zonas endémicas de rabia o que van por razones laborales, como geólogos, petroleros, etcétera, o los exploradores de cavernas. Tengamos presente que el último caso de rabia lo tuvimos en mayo del año pasado, rabia transmitida por murciélagos en Coronel Suárez. Y la vacuna de fiebre amarilla, tener memoria fotográfica de este mapa. Todo lo que está pintado en color ocre es zona en la cual los que viven tienen que estar vacunados y los que van a pasear o a trabajar tienen que estar vacunados. Y vacunados un mes antes. ¿Por qué? Porque es una vacuna igual que otras que tiene riesgo de reactogenicidad y el mal rato, si a uno le toca, más vale pasarlo en casa. Entonces, esto
Lo digo porque sobre todo algún colega nos enrostró, por culpa tuya me perdí la primera semana de vacaciones. Digo, perdón, si te vacunaste justito para entrar a la zona 14 días antes, es un riesgo. Esto hay que tenerlo en cuenta. De acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional desde el año 2014, es una dosis de vacuna contra la fiebre amarilla cuando se administra a partir de los 2 años. Es una vacuna que está en nuestro calendario para los habitantes de esta zona y en el calendario está entre los 15 y los 18 meses y a los 11 años. 2 dosis, ¿por qué? Porque la primera se está administrando antes de los 2 años. Ese es nuestro calendario. Brasil hace caso omiso al Reglamento Sanitario Internacional y sigue utilizando 2 dosis de vacuna contra la fiebre amarilla en su población. Y en situaciones especiales determinadas por susceptibilidad en los miembros del equipo de salud o en huéspedes inmunocomprometidos que por anamnesis niegan el antecedente de hepatitis A, niegan el antecedente de varicela, se realiza la determinación de IgG específica. Si es negativa, se vacuna. Y la vacuna es provista por calendario nacional. Con la caída de las coberturas está habiendo casos de hepatitis A. Otra enfermedad inmunoprevenible que con la caída de las coberturas empieza a aumentar el número de casos. Lo de neumocócica y Haemophilus influenza ya lo comentamos. En situaciones especiales, antipoliomielítica inactivada. ¿Esto para quiénes? Para los misioneros que, por ejemplo, van a misionar a África Central, donde están en curso epidemias comunitarias producidos por poliovirus Sabin derivados, en personas los petroleros, por ejemplo, que van a algunos sitios que hay actividad de poliomielitis, los cascos blancos tienen que ir vacunados. Lo mismo virus papiloma humano tetravalente, meningocócica conjugada, por ejemplo, es exigida por Arabia Saudita, los que vayan a peregrinar a la Meca, porque han tenido epidemias de enfermedad meningocócica en los peregrinos, y la meningocócica B proteica. Y nos queda en el personal del equipo de salud, son las mismas vacunas del adulto, esto no lo revisa nadie. Las personas están ingresando a cualquier trabajo, incluido una institución de salud, y no se controla el cumplimiento del calendario de vacunación, lo cual es un riesgo. Y en el caso de la COVID es vacunación voluntaria para los mayores de 18 años, los recomendados son 3 dosis. Las únicas 2 vacunas que podrían ser incorporadas por calendario son las vacunas de RNA mensajero de Pfizer-BioNTech y de Moderna. ¿Por qué? Porque son las únicas 2 vacunas que a nivel internacional tienen la aprobación definitiva. Todas las otras vacunas tienen aprobación de emergencia. Pfizer-BioNTech y Moderna para mayores de 18 años. No sé por qué se muere así, en esa muerte súbita. Se puede realizar, por supuesto, vacunación simultánea entre todas las vacunas, y si hay vacunación sucesiva, en esto no tenemos que generar oportunidades perdidas de vacunación, hay intervalo únicamente entre las vacunas virales atenuadas. Para todas las otras vacunas me puedo dar una a la mañana, otra a la tarde, una hoy, otra mañana, dentro de 5 días. Esto lo digo por si se cambia de puesto porque está faltando una X vacuna. El intervalo únicamente entre vacunas virales vivas atenuadas, y el intervalo mínimo es 4 semanas, y el óptimo, si la situación epidemiológica lo permite, 2 semanas, como comentábamos por el caso entre primera y segunda dosis de vacuna triple viral.
y el costo de las vacunas. Esto no es como hemos escuchado más de una vez. Las vacunas las compra el Estado. Perdón, las vacunas las compramos nosotros, todos los que trabajamos y aportamos. El Estado bien ejercido somos nosotros. Entonces, que se destruya una vacuna porque se venció en un país pobre como el nuestro, con reemergencia de enfermedades, es realmente inadmisible. Y nos pasa. Y se destruyen por incineración, yo iba a decir, se queman vacunas, cientos de miles de dosis cada año. La doble viene en envase multidosis, nos cuesta 11 centavos. Prácticamente no hay producción. Antes esta vacuna era producida en el Instituto Malbrán y en el Instituto Biológico Tomás Perón de La Plata. Eso está perdido. Vacuna de hepatitis B, estamos hablando de adultos, en monodosis 80 centavos, en multidosis 30 centavos. Ustedes saben que el envase multidosis se calcula un descarte por pérdida porque no se usa, porque tiene que ser utilizado en general al cabo de unas horas de un 30%. Entonces, ojo con esto, es más barato el multidosis, depende, porque tengo descarte. La triple viral, que desde el año 2015 se tomó la decisión de comprar únicamente triple viral con el componente antipaperas de la cepa Sherry-Lin, porque es la menos reactogénica, cuesta $5.43. Es la más cara, pero es la más barata porque no hay que atender los efectos adversos. La HPV tetravalente cuesta $10,48. La meningocócica tetravalente cuesta $20,30. Es la vacuna más cara hoy del calendario. La trivalente antigripal este año costó $3,80. La neumocócica 13 valente cuesta $14,50 y la neumocócica 23 valente $9,50. No me pregunten a qué dólar, porque es la pregunta. Para comprar la vacuna se hace el pedido y se hace el pedido entre junio y julio. Compramos, están los precios al fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. El país hace el pedido entre junio y julio y en septiembre hay que depositar los dinerillos para que las vacunas empiecen a llegar a fin de año. ¿Y qué necesitamos? Lo que estamos haciendo. Capacitación y actualización en vacunas en el miembro del equipo de salud. Lograr incorporar la anamnesis de rutina, los antecedentes vacunales con registro, educar en la jerarquización del certificado de vacunación, porque incluso hemos escuchado a colegas, no tengo el papelito, y el papelito era la primera dosis o la segunda dosis, por ejemplo, de las vacunas COVID, para decirlo más reciente. Indicar, iniciar o completar esquema de vacunación, reiteramos, el que no tiene certificado no está cargado en el NOMIVAC, no vacunado. Registro rutinario esto y tanto los antecedentes como la indicación en la historia clínica, notificación sistemática de los efectos adversos. Ahora vamos a tratar eso y es imprescindible la convicción y el compromiso. Entonces tenemos que pasar de la medicina de la enfermedad a la medicina de la salud. Esto era el postulado de Carrillo. De nada sirven las conquistas de la técnica médica si no benefician a la comunidad. Verdad de perogrullo, pero todavía no lo hemos logrado. Y esto que no sea un eslogan. Vacunate es bueno para vos, es bueno para todos. Lo que decíamos al comienzo del acto solidario. Así que, doctor, si le parece, abrimos las preguntas acá y vamos con el otro tema. Gracias.
Bueno. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La vacuna de fiebre amarilla tiene licencia de uso desde los 12 meses hasta los 60 años. 60, hasta los 60 años. Eso es pauta internacional. Y gracias por la pregunta, porque no lo había citado. ¿Alguna otra pregunta? La repetimos para los que están conectados por Zoom. Sí, adelante. ¿HPV tiene límites? No. Por calendario es hasta los 26 años, o sea, provista gratuitamente para las personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana. Para ser utilizada en el subsector privado, la vacuna de HPV tiene licencia de uso hasta los 45 años. O sea que una mujer o un varón, en el caso de las mujeres nacidas antes del 2000, en el caso de los varones nacidos antes del 2006, quiere vacunarse, puede comprarla sin ninguna duda. Pero tengan presente que son adultos, ¿no es cierto? Todos los mayores de 14 años que se vacunan con la vacuna de HPV tetravalente es el esquema de 3 dosis. Y dependiendo de la vacuna que usen, es 0, 60 o 180 días, que es la que tenemos en calendario, 0, 30 y 180 días la otra vacuna. ¿Alguna otra pregunta? Sí. La pregunta es, si un paciente mayor de 60 años viaja a una zona endémica de fiebre amarilla, ¿tampoco está indicado? Bueno, en el caso tenemos historia, por ejemplo, el señor que dice, el sueño de mi vida es ir a la ópera de Manaos, para decir, ¿no es cierto?, el corazón de Amazonia. A esa persona se le explica que por su edad no puede recibir la vacuna de fiebre amarilla. Si insiste, como pasó, lo debemos derivar a un centro de medicina del viajero, donde le van a decir lo mismo que le estuvimos explicando nosotros, ¿no es cierto? Si la persona insiste, se le hace firmar un consentimiento que fue explicado, que comprendió y que tiene la decisión de vacunarse. No queda otra alternativa, pero eso tiene el valor de documento legal. Y ese procedimiento se hace ante un testigo independiente que también firma. Lo digo porque hemos tenido muertos con esta historia. ¿No es cierto? Jamás conoció la ópera de Manaos porque se murió con una fiebre amarilla vacunal sistémica. Esto pasó en Buenos Aires, no estoy contando historias de otros lugares. ¿Qué más? No, si la recomendación para el antigripal es a partir de marzo, ¿por qué se sigue dando a esta altura si estamos en periodo invernal? Excelente. Lo que dijimos es que hay acciones intensificadas, deberían ser y muy intensificadas con la vacuna nueva, desde segunda quincena de marzo hasta fin de mayo, porque debería tener para junio más del 80% de la población objetivo vacunada. Pero la vacuna antigripal se utiliza durante todo el año, del 1 de enero hasta la fecha de vencimiento. Y los lotes, hay lotes que se vencen en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo.
se debe seguir utilizando. ¿Por qué? Porque hace varios años que nosotros tenemos circulación de virus de la gripe del 1 de enero al 31 de diciembre. La estacionalidad todavía la tenemos para fin del otoño y el invierno, pero el cambio climático global está incidiendo y creo que la mejor prueba es este año. Empezamos con los casos a fines de diciembre y en febrero teníamos muchísimos, que encima cabalgó con la ola de Omicron, que la clínica es indiferenciable con las manifestaciones clínicas de Omicron. Muy buena la pregunta también, la usamos todo el año. ¿Qué más? Sí, a las personas que, por ejemplo, van a hacer turismo aventura, digamos al noreste, las zonas que marcaste para vacunación para fiebre amarilla, ¿no les harías también profilaxis antipalúdica? Si vas a zona palúdica, sí. Lo que pasa es que acá estamos hablando de vacunas. La profilaxis antipalúdica es quimioprofilaxis. Sí, sí, sí. Entre otras cosas. Porque el que entra a esas zonas necesita unas cuantas profilaxis y dependiendo de las condiciones en que se va a alojar y cómo va a convivir, porque de pronto tenés que dar también vacuna antirrábica, antitífica, eso depende de las condiciones, por eso tiene que ser la consulta especializada y personalizada. ¿Algo más? Hola, buenas tardes. En el caso de la hepatitis, que son 3 dosis, si el paciente no se presenta a la última dosis, ¿cómo se sigue el esquema? Se vacuna tan pronto como sea posible. Vino muy bien la pregunta, gracias, porque el concepto que tienen que tener es que no se reinician esquemas. Los esquemas se continúan, en el cuerpo nada se pierde. Estamos hablando de vacuna de hepatitis B, porque hepatitis A la tenemos en el calendario con dosis única. Hasta ahora no se hicieron los estudios de seguimiento de la primera cohorte de vacunados, a ver qué pasa, porque no se olviden que fuimos los primeros en el mundo en utilizar la vacuna de hepatitis A con una dosis, con el compromiso que si había caída de anticuerpos, se administraba segunda dosis. O sea que esa historia tiene puntos suspensivos. ¿Qué más? Bueno. Adelante. Uy, tendríamos que haber ido alternando. No, que léanlas si están en el chat. Vamos a hacer. La gente que se encuentra con inquietudes en el Zoom, por favor, desmutéense y pueden participar directamente. Levanten la mano, por favor. Y si no, la leemos del chat. Si hay una puérpera no vacunada contra gripe, en la primera semana el calendario nacional contempla la vacunación. Después, me da vergüenza decirlo, pero el calendario nacional no lo contempla. Pero se debería vacunar. Se debe vacunar, eso fue motivo de discusiones muy arduas. ¿Y por qué se debe vacunar? Porque ese recién nacido lactante con la que más está en contacto es con la madre, y la madre puede ser fuente de infección. Entonces debe vacunarse, hay que insistir en el puesto porque cada año se destruyen cientos de miles o millones de dosis de vacuna antigripal. Entonces negar la vacuna en esa situación no debe ocurrir, pero no está en el calendario después de los 7 días.
Bueno, que hablen. Bueno, Preguntan, ¿la ¿no se vacuna de puede fiebre proyectar? amarilla deja inmunidad de por vida? ¿El qué? La vacuna de fiebre amarilla deja inmunidad de por vida. Administrada después de los 2 años, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, sí. No es lo que dicen los colegas de Brasil. ¿No se puede proyectar los que están conectados, así los vemos? No, pero saquemos esto a ver si se puede proyectar la pantalla. Hola, sí, buenas tardes. No sé si se escucha. Sí, perfecto. ¿Cómo le va, doctora? Yo justo se me cortó el audio en la parte en que hablaba acerca de la vacunación antitetánica, la mala indicación médica de indicar, digamos, la misma sin la doble bacteriana. Sí. Por ejemplo, posterior a una herida cortante, o bueno, los motivos de consulta frecuentes en guardias y que uno siempre manda a vacunar al paciente con una antitetánica y bueno, con los costos que Sí, genera lo que es eso. peor, a todos le indican el producto que viene antitetánica y gamma globulina antitetánica y no Exacto. indican continuar el esquema. Entonces la persona puede tener un accidente reiterado, siempre es el Exacto. mismo proceder y esa persona no tiene el esquema completo, no está protegido. Eso es lo que hay que corregir en los servicios de urgencia. Exacto. ¿Cómo sería la indicación médica entonces correcta? La indicación primero es que en la farmacia del hospital haya vacuna doble y que esté disponible, doble difteria tétanos, y que esté disponible para cuando el personal del servicio de emergencia lo solicite. Indicarles segunda dosis a los 30 días, tercera dosis a los 180 días y a partir de ahí queda protegido durante toda la vida. Y evaluar según las características de la herida, los antecedentes que tengan, la posibilidad de utilización de gamma globulina antitetánica, que es la gamma globulina más sobreutilizada. Y en ese caso, ¿cuándo estaría, digamos, indicada esa gamma globulina? Y gamma globulina, si cero antecedente vacunal y cualquier tipo de herida. No queda otra si no tiene antecedente vacunal. Si tiene antecedente vacunal, depende de las características de la herida. Se puede considerar si está muy cerca de la fecha de vencimiento, es decir, han transcurrido 8 o 9 años de la vacunación, es una herida sucia, anfractuosa, herida expuesta, etcétera. En ese caso, igualmente le indicaríamos las dos, la vacunación. Exacto, que la hablamos primera recientemente, dosis y aparte, de vacunación antitetánica más la glama, pero indicar cómo se debe continuar el esquema. claro, con la doble, Siempre la doble, siempre la doble. Eso háblenlo con el director de la institución, porque tiene que tener disponibilidad de vacuna de calendario para la urgencia. Perfecto, genial.